Nuestro invitado de hoy en este espacio de entrevistas CB es Miguel Linero, defensor del pueblo regional Atlántico. Señor defensor, bienvenido a CB Noticias. Fabián, muchísimas gracias por la invitación. La Defensoría del Pueblo es una entidad del Estado que se encarga de la defensa y la protección de los derechos humanos. En ese orden de ideas, señor defensor, hablemos en Barranquilla y el Atlántico. ¿Cómo es la situación de los derechos humanos? Las personas vienen aquí prioritariamente a que les defiendan qué derecho fundamental. En primer lugar, curiosamente, la queja que más se presenta es la no respuesta al derecho de petición a los usuarios. Recordemos que existe el derecho fundamental del debido proceso y las entidades deben responder las peticiones de los usuarios, las peticiones de la población, y no las responden. Han venido realizando un trabajo exhaustivo con las EPS. Frente a las quejas que recibimos por parte de las EPS en materia de prestación de salud, depende del momento. Tenemos varias EPS que recibimos quejas, como lo es Sura, como lo es Cajacopi y la nueva EPS. Y me hace recordar de un caso muy delicado de Ambuc, en donde no se le estaba prestando la atención a los usuarios, estaban las puertas cerradas prácticamente en la época de la pandemia y se realizaron muchísimas incidencias y lamentablemente tuvieron que hacer la liquidación de la EPS con ocasión a la mala prestación del servicio, y pues de allí los usuarios de ese EPS pasaron a una y cada una de las EPS para seguir recibiendo el servicio de salud en las diferentes EPS que existen. ¿Y cómo ha sido la efectividad de la Defensoría del Pueblo por la defensa y la protección del derecho a la salud de los ciudadanos? Cuando se acerca una persona que no le están atendiendo en materia de salud, hacemos unos requerimientos, pero no nos quedamos allí. Nosotros hacemos una acción directa, intervenimos directamente con la EPS, y si en esa acción directa nos toca ir hasta la EPS, lo hacemos. ¿Cómo es el tratamiento o cuál es la labor que vienen haciendo ustedes precisamente con los pacientes que están padeciendo de una enfermedad degenerativa o una enfermedad catastrófica? Hablemos de VIH, hablemos de artritis, hablemos de diabetes. Bueno, siempre que nos llega una queja en esa materia, allí las alertas son mucho más altas, de manera que vamos directamente a la EPS a ver cómo está siendo el paciente tratado y hacemos ese seguimiento directo, por supuesto, permitiendo que los médicos, quienes son los profesionales, hagan todo su tratamiento, pero nosotros sí encima vigilantes de que la atención se dé efectivamente. Y ahí hablábamos de una articulación muy buena que tenemos con las secretarías de salud, quienes han sido unos coequiteros en materia de la prestación y de la garantía del derecho fundamental a la salud. Otro de los temas o otro de los campos de acción que tiene la Defensoría del Pueblo es el trabajo con las víctimas del conflicto. ¿Qué informe nos puede entregar? ¿Cómo está trabajando la Defensoría con las víctimas del conflicto que llegan acá? Tenemos las funciones de ejercer la Secretaría Técnica de la Mesa Departamental de las Víctimas del Conflicto Armado, y con ellos trabajamos muy fluidamente, atendiendo todas sus necesidades, pero no solamente eso, sino haciendo un plan de trabajo importante para hacer esa incidencia en la política pública departamental para que a las víctimas se les garanticen todos sus derechos, que se les garantice el derecho a la educación, que se les garantice el buen derecho al buen desarrollo económico, por supuesto, a la atención en salud. Y si las víctimas llegasen a tener alguna situación en materia de amenazas, que también se les garanticen esa respuesta efectiva y eficiente y esa protección. Señor defensor, gracias por haber estado con nosotros aquí en CB Noticias. Muchísimas gracias, Fabián, por la invitación. Encantado.